¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicamos a la inmigración, pero a la nuestra. Y es que hay 187.000 castellanos y leoneses en el extranjero, aunque si ponemos el foco en los paisanos que viven en otras comunidades autónomas, la cifra se eleva a casi 1 millón. ¿Pero qué les llevó a irse? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que vuelvan? Los datos de la inmigración de Castilla y León los pone Leticia Sánchez. Buenos Aires y Mar de Plata son dos de los lugares donde Castilla y León está más presente. Allí residen hasta 57.486 nacidos en Castilla y León o descendientes de castellanos y leoneses. Es la colonia argentina la más numerosa, seguida en América de las de Cuba, Estados Unidos, México, Brasil o Chile. En Europa es Francia el país más elegido por los castellanos y leoneses que quieren o tienen que emigrar. Allí viven 26.387 castellanos y leoneses. Alemania, Suiza y Reino Unido son los siguientes países elegidos en el continente europeo. Para facilitar el retorno de quienes quieran volver a vivir a Castilla y León, la Junta ponía en marcha hace 9 años el programa Pasaporte de Vuelta, con ayudas de entre 2.500 y hasta 4.800 euros. Programa que se ha ampliado en 2023 y tiene ya un presupuesto de 850.000 euros. Además, el año pasado se concedieron 15 becas para descendientes de castellanos y leoneses en el exterior para cursar estudios de posgrado en las universidades de la comunidad, y la Junta de Castilla y León presta ayudas de emergencia a las colectividades en el exterior. Los emigrantes recibieron en 2017 la Medalla de Oro de las Cortes. Esta medalla es un mensaje alto y claro que nos llega de las Cortes de Castilla y León diciendo: no los olvidamos. Tenemos el corazón partido en dos. Esta medalla la recibimos con mucho orgullo y nos hace renovar nuestros votos y fortalecer nuestros orígenes castellano-leoneses. También las diputaciones cuentan con programas específicos. Queremos estar a vuestro lado. Y desde octubre de 2022, la Ley de Memoria Democrática está permitiendo adquirir la nacionalidad española a los descendientes de españoles que emigraron y la han perdido, para lo que cientos de castellanos y leoneses están acudiendo a los archivos diocesanos a solicitar documentación que lo atestigue. Antes teníamos, por ejemplo, al año prácticamente a lo mejor 40, 50 peticiones, y ahora pues ha habido bastantes, ha habido en torno al año pasado 300. Además hay 942.000 habitantes nacidos en Castilla y León que ahora residen en otras comunidades autónomas, el 38% en Madrid, el 15% en País Vasco y el 11% en Cataluña. Es Valladolid la provincia con menos emigrantes, con el 21%, la que más, Soria, con el 47,8%. Pues lo hemos visto, los datos son ilustrativos, aunque es importante analizar quiénes son los emigrantes de este año, de 2024, y qué les diferencia de los que se fueron en otros momentos de la historia reciente de nuestra comunidad. Pues nos va a ayudar a arrojar luz sobre estas cuestiones quien conoce muy bien los movimientos migratorios en Castilla y León y cómo se han sucedido en el tiempo. Juan Andrés Blanco, profesor, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que esa es la clave en la evolución de la inmigración de Castilla y León. ¿Cuál es el perfil de entonces y de ahora? ¿Qué les diferencia? ¿Qué similitudes encontramos? Bueno, lo que les hace muy similares es que todos emigran buscando una mejor expectativa de vida, ¿no? Son percepciones que normalmente son reales. Claro, a finales del 19, en una buena parte del 20, hasta los años 30 América, luego desde finales de los 50 hasta principios de los 70 dentro de Europa, bueno, las condiciones en las que se emigra son distintas. Pero bueno, son gente joven normalmente, en edad de trabajar, por tanto también en edad de procrear, que hay que tenerlo muy presente. Gente que emigra normalmente con la voluntad de volver, aunque muchos de ellos luego no vuelven. Y bueno, en esas dos primeras fases de emigración, la emigración a América, la emigración dentro de Europa, bueno, es gente que tiene una preparación básica. En América saben leer y escribir, a veces dibujar la firma y poco más. En Europa, obviamente, ya saben leer y escribir, y la emigración actual es emigración de gente muy formada, es distinta. Son jóvenes, pero son jóvenes que también buscan mejores expectativas, bien dentro de España o bien fuera de España, pero que tienen una formación y naturalmente tienen unas circunstancias muy distintas. Muy distintas. La comunicación es totalmente distinta. El que emigraba a América no sabía cuándo podía ponerse en contacto con su familia. Bueno, el que emigra ahora lo va teniendo en el camino e inmediatamente, es muy distinto.
Pues lo ha dicho el profesor, quizás el único denominador común que hay entre los emigrantes del pasado y los actuales es el ámbito laboral, aunque al contrario que nuestros mayores, los jóvenes cualificados que emigran lo hacen en busca de proyección profesional y de mejores condiciones económicas. El retorno de todos ellos es la preocupación de las administraciones. La Junta ha impulsado programas, por ejemplo, e incentivos para facilitar la vuelta de los paisanos que por uno u otro motivo decidieron abandonar Castilla y León. Vamos a verlo. Es un trabajo de Rubén de Vicente, Samuel Gómez, Antonio Pereda, Carlos Guerra y Carmen Merina. Pasaporte de vuelta, la Junta de Castilla y León está intentando que muchos residentes que viven en el extranjero regresen a nuestra comunidad. Es el caso de Adriana. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Yo he regresado hace más de un año. Estaba viviendo en Inglaterra, estuve viviendo en Hampshire, estuve viviendo en Kent, estuve viviendo en Hampstead, London. Y pues bueno, me he regresado, estuve trabajando allí en una nursery. Como educadora infantil, también estuve trabajando como nanny, camarera, todo lo que te puedas imaginar. También ahí me animé a estudiar psicología. Estuve un periodo viajando, volviendo y decidí regresar en diciembre del 2022. ¿Y cómo accediste a este programa? ¿Cómo se te ocurrió pedir esta ayuda? Esta ayuda, bueno, eso fue gracias a básicamente a internet, leer, ver los comunicados del BOE. La tramitación son 6 meses nomás. ¿Y en tu caso esta ayuda ha sido el acicate para regresar o habrías regresado igualmente? Había regresado igualmente, sí, siempre tendría esa opción. Me quedaba sin tiempo para estudiar, para dedicarle el tiempo también un poco a la salud mental, es muy importante. Y pues me decidí a regresar básicamente por eso, también, no sé, tener otro tipo de vida, un poco más de calidad. O sea, tú resides en Arroyo la Encomienda y claro, es la calidad de vida que tienes aquí, ha sido el motor para tu vuelta desde Reino Unido. Claro, es como la libertad de coger tu coche e irte a trabajar, volver a casa, comer, hacer cosas, estudiar, manejar tu propio tiempo. ¿Y crees que programas como el pasaporte de vuelta son útiles para que la gente pueda volver a casa? Yo pienso que es muy importante para los jóvenes que tengan esa posibilidad de volver. Pasaporte de Vuelta nace en el 2015 como una ayuda al retorno de todos aquellos ciudadanos de Castilla y León que vivían en el extranjero. Se les daba una ayuda que oscila entre los 2.500 euros a todos aquellos que estaban retornando en ese momento y también a aquellos que llevaban muy poco tiempo aquí para ayudarles a su inserción social dentro de la comunidad autónoma. Y desde el 2015 hasta ahora, para hacernos una idea, se han dado más de 750 ayudas. En 2023 observamos que había una demanda también de todos aquellos ciudadanos de Castilla y León, no que estaban en otros países, sino que vivían en otras comunidades autónomas y querían volver a Castilla y León. Y entonces pusimos en marcha Pasaporte de Vuelta desde otras comunidades autónomas que tienen la misma filosofía. Y este año, por primera vez, hemos unificado estos dos programas en unas únicas bases que permite simplificar toda la tramitación y también permite una mayor difusión e información a todos los ciudadanos para todos aquellos que quieran volver tanto desde el extranjero como desde otras comunidades autónomas. Y además este año fomentamos que ese retorno se haga a zonas rurales o a aquellas personas que lo hagan con cargas familiares. La Junta de Castilla y León también tiene ayudas para el retorno de otras comunidades autónomas, que es el caso de Marta. Marta, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con este programa. Pues en mi caso estudié el grado aquí en la Universidad de Valladolid, pero cuando terminé me tuve que ir a Madrid y fui a Madrid, a la Politécnica, a hacer un máster de energía y estuve trabajando allí, pero claro, yo lo que quería era volverme y también un poco por la pandemia me volví a Valladolid y luego finalmente conseguí quedarme aquí en la oficina de Valladolid de la empresa en la que estaba trabajando. Y
conseguí este programa de ayudas gracias a Twitter. Yo vi la ayuda por Twitter, vi que cumplía los requisitos, que entre ellos era pues, haber estado residiendo en Madrid, haber retornado, entonces era muy sencillo, simplemente era pues, reunir 4 documentos que te piden para poder tramitarlo y yo lo solicité y fui beneficiaria de esta ayuda. Tardó muy poco, diría que en menos de 4, 5, 6 meses ya estaba la resolución, entonces muy poco, y lo que es la tramitación también, en cuanto tienes todo listo, pues en 5 minutos lo tienes hecho. En mi caso cumplía tanto el requisito de residencia porque había estado más de 6 meses viviendo en Madrid y también el requisito de haber estado trabajando en otra comunidad autónoma y haber regresado a la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Crees que es un buen impulso para que los jóvenes de Castilla y León se acaben quedando aquí? El objetivo que entiendo de este programa es un poco incentivar a que todo el mundo, pero principalmente pues la gente joven, que nos tenemos que ir un poco obligados, porque nos tenemos que formar fuera, porque aquí no tenemos oportunidades, a que podamos volver, porque es evidente que en mi caso particular el volver a Valladolid también supuso una reducción de salario y aquí también el coste de vida pues también hay que afrontarlo, entonces estas ayudas a nosotros nos ayudan a poder tomar esa decisión de vivir fuera con un coste de vida elevado, igual un salario más elevado, o regresar a tu ciudad con otras ventajas como es aquí en Valladolid, pues que tenemos el Pinar, el Campo Grande, mucha más accesibilidad a todos los servicios y que al final pues también es tu tierra, ¿no? Y también quieres volver a ella. Mi nombre es Francisca Cabello. Nosotros, que esto es una asociación de emigrantes retornados que la han creado pues, precisamente personas que estuvieron trabajando fuera de España, luego retornaron y ante la necesidad que había de información se creó esta asociación. Principalmente lo que hacemos es ayudar, informar con los trámites de pensiones que se han generado en otros países de Europa por haber trabajado allí. Nosotros traducimos las cartas, rellenamos formularios, asesoramos, informamos, por ejemplo, también que desde el año 2015 hay que tributar con un 5% a la Agencia Tributaria de Alemania. Los que retornan, pues también les informamos sobre las ayudas que tiene la Junta de Castilla y León, ayudamos a tramitarla y luego tenemos muchísimas peticiones de información por internet, los que aún no han venido a España. El que retorna no es suficiente con una subvención única que les dan, que sí que está bien, pero necesitan una vivienda y necesitan un trabajo. Eso es lo más importante. En el 2023 también nos dimos cuenta de que es muy importante todas las ayudas de fomento al retorno, pero al final la gente vuelve a Castilla y León, pero si no somos capaces de que esta gente pueda encontrar un trabajo, de incrementar su empleabilidad, de insertarlas dentro del mercado laboral, al final corremos el riesgo de que puedan volver a irse de Castilla y León. Y por eso en 2023 firmamos un convenio con la COE de Castilla y León, la Cámara de Comercio y la Confederación Internacional de Casas Regionales para unir las ayudas del retorno con la empleabilidad o el fomento de la empleabilidad de todas aquellas personas que vuelven. Este convenio también va dirigido tanto a ciudadanos de Castilla y León en el extranjero como a aquellos que vienen de otras comunidades autónomas y consiste en una ayuda a una empresa para que quiera contratar a estos ciudadanos o también a aquellos ciudadanos que directamente se quieran poner y se quieran dar de alta como autónomos, también facilitarles todas las tareas y todas las labores y el coste económico que supone darse de alta. De esta manera no solo conseguimos que la gente retorne, sino también garantizamos que se quede aquí en Castilla y León. Bueno, son, Juan, muchos perfiles los que están ahí incluidos, es decir, esa parte de juventud, de nuevas oportunidades, incluso cualificadas laboralmente, y la otra parte, que es la que gestiona la asociación, que bueno, son aquellos que no saben muy bien cómo gestionar su vuelta y que emocionalmente es lo que necesitan. Es complicado el gestionar todas estas derivadas. Sí, pero bueno, hay que partir de un hecho importante, la voluntad de la gente, ¿no? La voluntad en esta emigración, tanto la de salida como la de retorno, la nuestra fundamentalmente es económica, no es como en otros casos que ha sido política o por situaciones muy extremas. Y entonces, bueno, ese impulso es importante. El impulso de salir lo tienen los que se arriesgan más,
y el impulso de volver lo tiene también gente que tiene iniciativa, porque volver no es fácil, ¿no? Volver y retornar, de alguna manera, es mostrar que no se ha tenido el éxito que a lo mejor se buscaba, ¿no? Aunque muchas veces los que retornan son descendientes. Entonces, yo creo que eso sí hay que acompañar en esa... Nosotros necesitamos gente, gente, sobre todo en edad laboral y en edad de procrear, ¿no? Por los problemas que tenemos de una población escasa y muy envejecida. Bueno, tenemos que apoyarlo y como comentábamos, hay muchos programas en esta línea de favorecer el retorno. Programas que han tenido éxito, como por ejemplo en Galicia, no digo que absoluto, pero lo ha tenido, y programas que a lo mejor han tenido menos éxito. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, pero no vale solo con un impulso inicial, hay que acompañar. Es verdad que ahora las nuevas tecnologías, las nuevas formas de asociarse, ya no las sociedades fijas de antes, sino las propias sociedades en Internet, pues nos dan aportan mucha información, pero luego es necesario que a ese impulso inicial siga un impulso continuado. E incluso que la tramitación se favorezca, pero la tramitación no solo de hacer que vengan, sino, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la homologación de títulos, que no es competencia nada más que de la Administración central, ¿no? Pero que es importante también poder hacerlo, porque el que puede venir con su cualificación profesional homologada aquí, tiene una parte importante del camino andado. Bueno, vamos a hablar de lo que es este retorno de la gente que se ha ido hace unos pocos años, pero si nos remontamos a décadas atrás, es verdad que la motivación era económica, pero el perfil era diferente, como decía. No sé por qué al final se ha intentado que se recuerde lo que es su identidad, el que se ha ido, y estamos hablando de varias generaciones atrás, siguen recordando lo que es su tierra, que es Castilla y León. Supongo que una base y un papel fundamental han jugado las casas regionales de Castilla y León en cualquiera de estos lugares, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, y se han recordado menos, por lo que decía antes, que no es lo más importante, pero que está ahí. El emigrar es una muestra de que las cosas no van bien de donde se emigra, ¿no? Entonces las administraciones, explicablemente, durante mucho tiempo no les prestaron mucho tiempo, sí a ciertas formas de ayudar, aunque España tenía la situación económica que tenía, pero tampoco tenía mucho interés en que se hablara mucho del tema, ¿no? Por eso, por lo que significaba. Pero el emigrante, primero, emigra muchas veces pensando en volver. Luego las condiciones a las que llega, el rehacer su vida laboral, la vida familiar, etcétera, el establecer nuevas raíces, las dificultades de la propia comunicación o de la vuelta. Hay que pensar de nuestros emigrantes de finales del 19, y de principio del 20, pues les toca de lleno la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la crisis del 29, etcétera, multitud de problemas que no facilitó esa vuelta, ¿no? Y luego, en todos los países donde se llegan, cuando ha salido fuera de España, siempre hay un interés de las autoridades del país a que se llega por integrarlos de alguna manera, ¿no? Porque es la manera de facilitar incluso pues el rendimiento de esa gente en ese país. Pero el emigrante no rompe la relación con los lugares donde sale, no la rompe con su familia, aunque esa relación es menos visible, pero no la rompe con su tierra, no la rompe en absoluto. Puede incidir más en ella, se la puede transmitir más o menos a los hijos, pero él tiene esa misma identidad que se va modificando. Eso sí, el emigrante, como decía un embajador de España en Cuba, es sobre todo emigrante. Lo que le preocupa fundamental es su condición de emigrante y sobre todo la de sus hijos. No le importa tanto lo de la identidad, él se siente español, pues se siente, pero se tiene que hacer argentino, se tiene que hacer cubano por imposición de la legislación en ese país, pues no lo hace y no deja de sentirse español, naturalmente, y no deja de sentirse de su tierra. Y eso es así, es decir, emigrar no es olvidar. Aunque ahora, claro, ahora no se olvida porque están hablando todos los días, sin duda alguna, con quien quiere. Lo que sí se olvidó es cuando estamos hablando de principios del siglo XX, principios del siglo XX, que pasan generaciones y que al final esa memoria va perdiéndose en el camino. Por eso decía lo de las casas regionales. Efectivamente, las casas juegan un papel fundamental. La casa es la memoria institucional de esa... Es el lugar donde se cultiva la memoria, se cultiva la nostalgia,
se cultiva la vinculación, incluso se facilita la integración en el nuevo país, pero se cultiva eso, porque están los emigrantes y están sus hijos, que a veces ya son del lugar donde llegaron, se cultiva, se establece una relación continua. Durante mucho tiempo, esas asociaciones, muchas de las nuestras de Castilla y León, tienen más de 100 años, hay más de una docena de asociaciones que tienen más de 100 años, la primera es de 1885, pero las hay de los años 90, la Beneficencia Burgalesa, por ejemplo, las hay de principio del siglo XX, el Centro Castellano, en La Habana, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Argentina, en México, etcétera, en muchos sitios. Esas asociaciones juegan un papel muy importante en esa línea de mantener la vinculación, recreando lo que el emigrante recuerda. Recuerda sus comidas, recuerda su música, recuerda sus tradiciones, sirve de punto de encuentro con otros emigrantes, le ayudan en todo, desde la atención sanitaria, que es clave, pues hasta buscar novio o novia, trabajo, etcétera, matar la nostalgia, que es muy importante. Son claves las asociaciones, tienen un mérito enorme el trabajo que han hecho. Bueno, lo han hecho porque han sido rentables para los emigrantes y para los dirigentes, y se han mantenido y han pretendido mantener una relación con España continua. Si me permites un detalle, ahora vemos a veces esas asociaciones de Cuba, de Argentina, de México, de Brasil, de Chile, de Uruguay, etcétera, porque en Europa no hay asociaciones específicamente de migrantes castellanos y leoneses, a veces lo vemos como instituciones que lo que reciben es ayudas. Bueno, es decir, reciben ayudas para su propio funcionamiento, para atención a sus socios, sobre lo que tienen más dificultad, para recrear nuestra propia identidad, con actividades culturales, etcétera. Durante mucho tiempo lo que han hecho ha sido dar. Y facilitar. Hemos publicado un libro ahora que es del mecenazgo de los castellanos leoneses en favor de sus pueblos. Las escuelas que han hecho, las carreteras, los lavaderos para las mujeres que tenían que ir a lavar al río en invierno, las torres del reloj, las acometidas de agua, las iglesias, las fiestas de los pueblos. Lo han hecho ellos durante mucho tiempo y lo siguen haciendo en parte. Ahora. Porque en su día llegó a haber hasta 2.000 asociaciones o casas regionales. Sí, en el conjunto de América. Pero ha ido reduciéndose ese número. Yo no sé si la razón de ser de estas asociaciones, como bien dice, que ha sido muy importante, ingente labor muchas veces, ahora ha perdido la razón de ser. Por eso que decía también, porque la tecnología facilita mucho más ese camino, ¿no? Bueno, ahora muchas lo que han hecho es que las asociaciones, por ejemplo, de los procedentes de un mismo pueblo, bueno, cuando ya no venían, ha habido veces que ha habido en Buenos Aires más gente de un pueblo determinado que en el propio pueblo, ¿no? Villarino de los Aires, de un pueblo de Salamanca, en un momento determinado. Tiene más socios en La Habana que viviendo en el propio pueblo. Bueno, a medida que venían menos, que se cortó esa corriente migratoria, en el caso de América, a finales de los años 20 se corta, se reinicia un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya de manera más limitada. Bueno, esas asociaciones tienen menos socios y se van agrupando en sociedades provinciales o sociedades regionales. Entonces, hay menor número. Ahora en Castilla y León hay 138 asociaciones fuera de Castilla y León de castellanos y leoneses. Bueno, también porque se han agrupado, otras porque efectivamente han desaparecido. Pero lo importante es que han jugado y juegan un papel muy significativo. Veíamos las imágenes de los premios de Castilla y León, ahí estaba el presidente durante muchos años, el centro de lo que es la agrupación de sociedades castellanas en Cuba, o el presidente también, no solo de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas en Argentina, sino de la Federación de Sociedades Españolas, Pedro Bello, que lo veía ahí, que está viajando precisamente hoy de vuelta, bueno, en una visita de Nueva España, y esa gente siente mucho lo que es esta tierra, lo que son sus pueblos, lo que son sus provincias y ahora que existe Castilla y León, también lo que es Castilla y León. Tenemos que tenerlo en cuenta. Porque evidentemente siempre hemos hablado de la inmigración de aquella época, casi eran gallegos, decían hay un gallego en cualquier sitio del mundo, pero Castilla y León es la sexta comunidad a día de hoy, que no sé lo que sería en el pasado, pero a día de hoy es la sexta comunidad autónoma de España que más emigración tiene. Efectivamente. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué lectura hace de este dato? Bueno, vamos a ver, en la inmigración a América, en realidad es fundamentalmente de lo que llamamos la región noratlántica, que es pues desde Cantabria, Asturias,
Galicia, el norte de Portugal y fundamentalmente la parte norte y oeste, es decir, Burgos, Palencia algo menos, León, Zamora y Salamanca. Para América es fundamental, con una excepción, Soria. Los de Soria se van, son pocos, pero se van muchísimos a Argentina, muchísimos. Hay una enorme presencia en Argentina. ¿A día de hoy? A día de hoy eligen Al día de hoy Argentina. también, porque vienen ellos. Hubo un momento en que la revista del Centro Numancia sacaba unas páginas de publicidad de los negocios que tenían los sorianos en Argentina, más de 300. Y en México, en México hay una empresa que se llama La Soriana, que creo que tiene algo así como 600.000 empleados, 600.000, bueno, viene naturalmente de ello, ¿no? Bueno, en la emigración a Europa fueron un poco de todos los sitios. Sobre todo Francia, es Claro, el segundo Francia, país. Alemania, Suiza, ya en cantidades menores, a Holanda, a Inglaterra. Inglaterra ha sido más de la nueva emigración. Es decir, muchos españoles preparados han ido, bien, además de trabajar, perfeccionar o adquirir más habilidades en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, la emigración de Europa es consecuencia pues, de la crisis económica de esa España después de la posguerra. Entonces, bueno, ahí han ido de todos los sitios, pero han ido muchos castellanos leoneses, probablemente más de 250.000. Hay que pensar que América probablemente entre 350.000 y 400.000 emigraron, muchos volvieron. Y en Europa, ya sabemos, la crisis del petróleo del 73 devolvió a una buena parte de esos emigrantes. Y la nueva emigración, bueno, pues es algo que está ahí y dentro de España también, que es numéricamente la más importante, como se ha puesto de manifiesto. Y históricamente España ha sido emisor de población a otros territorios. Yo no sé si ahora los ratios se han equilibrado y ahora también somos receptores en igual medida de otras personas de otros países. Sí, efectivamente, ahora recibimos más que españoles salen, en número, ¿no? Bueno, vienen muchos del norte de África, de otras zonas de África, en emigración de la que tenemos noticia continuamente. Tenemos mucha emigración todavía de Hispanoamérica, de distintos ámbitos, de la zona del altiplano, de otros, y bueno, tenemos emigración del este de Europa, ¿no? Rumanos, etcétera, tal, también. Y tenemos emigración de Portugal, que la tenemos de hace mucho tiempo. La emigración de Portugal es muy significativa en todo lo que es el oeste de nuestra comunidad, efectivamente. Pero ¿se van a Galicia por afinidad por qué? La diferencia del idioma no es tanto, es decir, por la diferencia también de expectativas económicas. Durante mucho tiempo la percepción, España estaba como estaba, pero bueno, la percepción era de una mejor situación española, y luego porque La Raya ha sido una frontera muy permeable. Yo soy de La Raya, prácticamente, de un pueblo de Zamora, que está a 25 kilómetros de Portugal. Y bueno, en fin, siempre recuerdo la presencia de portugueses trabajando en aspectos forestales, en algunos otros, etcétera, tal. Ha sido, incluso cuando pensábamos eso de estar, como dicen ellos, de costas voltadas, de espaldas unos a otros, bueno, en La Raya la vinculación, en Extremadura, en Andalucía, en Galicia y en lo nuestro también. El idioma no es, en este caso, no es una barrera, no lo es. De hecho, ahora ya no hay barreras prácticamente, porque en un mundo globalizado ese concepto de emigrante sigue estando tan vigente como siempre. No, porque ahora se habla más bien de transnacionales, es decir, de gente que procede de una nación, que se va a otra y que mantiene una relación muy fluidas y que es en el mundo muy importante. La emigración es desde que tenemos noticia de la existencia de la humanidad. Los primeros pueblos de los que tenemos noticia son agrupaciones nómadas. Claro. Pero incluso cuando en el Neolítico se empiezan a asentar, bueno, tenemos por distintas razones, también por disputa del territorio, de disputa de los pocos medios que había, etcétera. La emigración, aquí llegaron los griegos, llegaron en la época los romanos, llegaron los musulmanes, llegaron los pueblos indoeuropeos, en fin. La emigración, desde que sabemos de la existencia del hombre, hablamos de que procedemos de África, ¿no? Bueno, pues ¿qué es eso? Emigración. Más voluntaria, más forzada, depende de las circunstancias, pero es una constante de la humanidad. Y en el caso de Castilla y León, un fenómeno fundamental para entender las tierras de Castilla y León en la época contemporánea es la emigración, con todo lo que implica. Con eso, que supone salida, pero no supone desvinculación en muchos casos. Sobre todo si sabemos fomentar esa vinculación, esa relación, que la gente la tiende a tener obviamente con sus familias, ahora de manera absolutamente intensa, pero
también con otros lugares, y las administraciones están en disposición de incentivarla, de conocerlos, de colocarnos en el mundo. Castilla y León somos pocos, relativamente pocos, pero con muchas terminales en el mundo, muchísimas. Bueno, de hecho, esa sensibilidad desde las administraciones, al margen de lo que hemos contado, que son esas ayudas al retorno, también son los reconocimientos y los premios. Y hace unas semanas el consejero de Presidencia ya anunciaba un premio para aquellos que hayan hecho esa labor fuera de nuestras fronteras y hayan puesto en valor nuestra comunidad. Bueno, está bien, después de tantos años de trabajo, el reconocer esa labor, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. A las asociaciones, en lo que yo conozco, a las asociaciones sin ninguna duda, y a personas concretas. Hay personas extraordinarias en el campo, pero las hay en España, dentro de que están muy vinculados a su tierra, las hay en Europa y las hay en América sistemáticamente, las hay a título individual. Y muchas de esas personas a título individual, aparte de lo que hacen como tales personas, juegan un papel fundamental en las asociaciones. Y hay que pensar que la asociación es una plataforma, y como tal plataforma la incidencia es mucho mayor, la incidencia puede ser mucho mayor. La imagen de Castilla y León en el mundo es por lo que hacemos, pero también por cómo lo vendemos, eso está claro. Hoy ya no vale aquello de lo bueno finalmente se conoce, no. Hoy hay que estar en ese mercado global del propio conocimiento sin más. No nos van a comprar nada que tenga la misma calidad y peor precio, está claro, pero en igualdad de condiciones uno se acerca a aquello con lo que tiene ciertas sinergias. En igualdad de condiciones uno va a aquellos lugares donde realmente algo le recuerda. He estado paseando esta mañana en Zamora con dos españoles que procedían de Argentina. Procedían de Argentina y bueno, habían llevado mucho tiempo allí. Bueno, es que en realidad les parecía, afloraba esa cercanía. Las asociaciones juegan un papel muy importante en ello, lo han jugado y lo siguen jugando. Y las personas concretas, hay personas extraordinarias, porque han tenido una capacidad extraordinaria de llevar a cabo una empresa difícil, ¿no? Salir en los años 50, porque de esos tenemos vivos todavía gente, salir con 17 años, como Pedro Bello, que lo veíamos ahí, de un pueblo de León, y hacer, no solo constituir una familia, sino constituir una estructura económica muy importante, desarrollar el asociacionismo castellano-leonés, el español en Argentina, tiene un mérito extraordinario. En todo caso, al margen de la labor de las asociaciones, imagino que ese premio también reconozca la labor de muchos castellanos y leoneses que, si hacemos un filtro, están en, pues precisamente, cargos directivos de empresas, en la investigación, en la sanidad de todos los países del mundo. Es decir, si hacemos un recorrido por la cantidad de gente de Castilla y León que tiene cierta notoriedad o mucha notoriedad en el mundo, sí. Podríamos hacer un listado enorme. Sin duda alguna, y con una referencia a los jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de España, la emigración, de los años finales de los 50, 60, primeros 70, ¿dónde fue? A las ciudades. Esos hijos de emigrantes, de esos que emigraron a las ciudades, han tenido oportunidad de estudiar ya en universidades, porque ya lo podían hacer, ¿no? Y entonces tenemos mucha gente, muchas chicas, muchos chicos, bueno, jóvenes de en torno a 30 años que han tenido posibilidad de estudiar y que hoy juegan un papel en el plano científico muy significativo. Tenemos que cuidar mucho eso, porque esa gente sigue vinculada a nuestra tierra. En verano vienen. No lo analizamos bien y tendremos que ponerlo en valor más, pero en verano, que se revitalizan nuestros pueblos, ahí es más visible en el medio rural. Sí. Bueno, no solo los de los que vienen a pasar unos días de vacaciones, bueno, también, pero hay un fermento ahí de talento muy importante. Lo hay en muchos sitios. Da la sensación de que estos programas de retorno, esos pasaportes, quizás persigan dos cosas. Quizás una, el retorno del talento, y otro, el retorno de las personas que han, bueno, despoblado en cierta manera nuestros territorios y sobre todo el medio rural, como decía. Efectivamente. Y además hay una cosa muy importante. Nosotros hablamos sistemáticamente de población vinculada. De esa población que no vive en un lugar todo el año, pero que tiene una vinculación durante una parte del año, ¿no? Hay muchos, normalmente proceden de la migración, hijos, nietos, emigrantes directos, que vienen en Semana Santa, no solo aprovechando la vacación de Semana Santa, y que se vuelven en noviembre, después de los Santos, fecha emblemática. Pero hay muchos que están no una semana en verano, sino 2 meses en verano.
Hay mucha gente que se pasa el mes de verano. Lo decía una chica en esto. Claro, tenemos una calidad de vida... Sí, al final es un poco el denominador común también de lo que han comentado, ¿verdad? Muy alta. Yo comentaba antes, venía de Buenos Aires en estos días. Bueno, en Buenos Aires muchos de los emigrantes se tuvieron que alojar en lo que llaman ellos conventillos, que son habitaciones pequeñas donde estaba mucha gente y tal, y todavía en algunos barrios sigue la población naturalmente alojada así. Bueno, lo que se vive en los pueblos es muy distinto. La seguridad de esa gente que se fue a grandes ciudades e incluso fuera de España a veces con dificultades. En algunos pueblos de León en verano se habla mexicano o se oye mexicano. ¿Por qué? Porque parte de los emigrantes de León mandan a sus hijos o vienen con ellos en verano. Esa fue una labor importante la de las diputaciones, con esos programas Añoranza y Raíces, que no pretendían el retorno como lo que estamos hablando, sino simplemente que recordaran el pueblo donde nació su padre, su abuelo. Esos momentos fueron muy emocionantes, pero claro, no perseguía el mismo objetivo. Efectivamente, no, muy emocionantes, yo creo que merecidos, repito, por eso que hicieron en favor de sus pueblos, de verdad, está cuantificado. No podemos cuantificar lo que hicieron en favor de sus familias, porque eso son cosas más privadas, pero sí lo que hicieron más públicamente, ¿no? Es muy interesante, acabamos de publicar un libro al respecto. Entonces es importante la labor de las diputaciones, empezó la de Zamora, han continuado otras, están ahora, creo que con el apoyo de la Junta están en marcha otros. Bien, para esa gente que no pudo venir, viniera, y en el caso de los jóvenes es fundamental. Porque no es que vengan una vez, es que establecen una red de relaciones que luego, hoy, de nuevo, con las nuevas tecnologías, es muy fácil. Hoy se puede hablar perfectamente por WhatsApp, gratis, con lo cual la gente lo hace sistemáticamente. Se crean unas sinergias que son muy importantes, y el que lo apoyen las administraciones es significativo. No es caridad, es una apuesta de futuro. Vuelvo a decir, nosotros somos pocos, pero tenemos muchos terminales a lo largo de España, a lo largo de Europa, a lo largo del mundo, y es verdad. Me suscita cierta curiosidad porque, profesor, usted ha recorrido todos los países donde se asientan castellanos y leoneses, y no sé si pasa como los gallegos, que dicen soy gallego, soy vasco, soy catalán. No sé si por ahí decimos soy castellano y leonés, o decimos soy segoviano, soy leonés, soy palentino. En principio, fundamentalmente, se habla de la provincia. La identidad sigue predominando, bueno, es normal. Es decir, en realidad, hasta finales de los 70 no empezamos a hablar de esta entidad institucionalmente establecida que es Castilla y León. Por tanto, y además, bueno, es decir, castellano y leonés, castellano-leonés, bueno, es decir, no es una identidad muy asentada. Es verdad que por esa relación con las administraciones sí tiene muy presente Castilla y León. Saben que España es una España organizada en autonomías y que, por tanto, que la referencia suya es de Castilla y León. Porque, claro, incluso algunas de esas asociaciones que llamábamos Centro Castellano, Centro Castilla, agrupaban a los de hoy Castilla y León, pero también agrupaban a los de Castilla-La Mancha, a los de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, la identidad fundamental todavía es la provincial. Todavía, pero tienen muy presente que la referencia en la organización actual es la Comunidad de Castilla y León. Profesor, hemos hablado de los castellanos y leoneses en el extranjero. Vamos, a vuelta de publicidad, a hablar de los castellanos y leoneses en otras comunidades autónomas, que eso de llamarles emigrantes vamos a verlo también. En unos instantes volvemos después de la pausa y hablamos de este tema. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de nuestros emigrantes, tanto en el extranjero como dentro de nuestro país, de España. Lo estamos haciendo con uno de los mayores expertos en esta materia, con Juan Andrés Blanco. La verdad es que el intentar captar también a esos castellanos y leoneses que se encuentran en otros territorios de nuestro país también es sintomático. Supongo que seguimos pensando en lo mismo, en empezar a elevar ese censo poblacional de Castilla y León que en ciertos momentos de la historia reciente de esta comunidad se ha ido menguando, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, yo creo que en parte se está haciendo, en parte, es lo que decía antes. En parte, algunos de esos emigrantes, cuando se jubilan, vuelven a su tierra, o al menos vuelven una parte significativa del año. Y eso es importante, no es la solución, pero es importante.
son los que mantienen en muchos pueblos pequeños abierto el bar, abierta la tienda, porque en pueblos con poca gente y muy envejecidas son los que lo mantienen. Luego hemos visto con la pandemia cómo se ha habido un impulso al teletrabajo, de alguna manera. Bueno, no es suficiente todavía, los números no son muy altos y una vez superada la pandemia, pues a lo mejor parte se puede revertir. Pero tenemos que facilitarlo. Obviamente, ¿cómo? Pues con el problema de vivienda. En el medio rural hay mucha vivienda abandonada, pero bueno, hay que facilitar el acceso a la vivienda. A veces la mentalidad en los pueblos no facilita este tipo de cambios, ¿no? Hay que favorecerlo, hay que impulsarlo. Y luego, está claro, tendremos que impulsar aquellos nichos de trabajo. La asistencia, con lo que son el incremento de los servicios sociales, por ejemplo. Tenemos una población envejecida, pues obviamente tienen más necesidades. Y luego la actividad económica. Los jóvenes pues aspiran a tener un trabajo acorde con su formación. Es verdad que la formación, tenemos que ir cambiando la mentalidad de que la formación fundamentalmente debe ser universitaria. No, universitaria como en países con un nivel tecnológico muy alto, pues no, se prima mucho la formación profesional, etcétera. Pero la gente quiere trabajar para aquello con lo que se ha formado. Necesitamos el impulso económico, porque si no tenemos impulso económico, hoy y más dentro del país, bueno, la gente va a ir donde hay otras expectativas. Si hay trabajo en la costa, se van a la costa. Sin embargo, pues tenemos que desarrollar ese mercado laboral aquí con el desarrollo económico, pero al mismo tiempo impulsar esas nuevas actividades también presentes en el medio rural que probablemente pues, pueda hacer que alguna gente no se vaya, porque lo que está claro es que la vida en las grandes ciudades, para el que conoce la vida en las pequeñas ciudades o incluso en los pueblos, pues llega un momento en que ofrece muchas posibilidades, pero la gente no tiene buenas condiciones para disfrutarlas. Entonces tenemos muy buena calidad de vida, efectivamente, tenemos que tener buenos servicios, tenemos que tener servicios que se mantengan a todos los efectos, sobre todo los sanitarios, claro, pero son también otros, ¿no? Es decir, el acceso a lo mismo lo que son los cajeros en los bancos, etcétera. Tenemos que mantener los servicios y tenemos sobre todo que crear nuevo impulso a nuevos nichos de trabajo para que esa gente vuelva y sobre todo para que no se vayan, que no sigamos el proceso de que se sigan yendo. Muchos de ellos evidentemente son jóvenes que buscan oportunidades tanto en cuanto a estudios como también en cuanto a trabajo. Algunos de ellos hemos ido hasta la universidad para que nos planteen las cuestiones que les interesan ahora mismo. Vamos a escuchar la primera. ¿Por qué es Argentina el país donde hay más emigrantes de Castilla y León? Lo fue y lo es, porque lo comentábamos antes. No, no lo es ahora. Ahora fuera de España, pues probablemente sea Inglaterra quienes reciban más emigrantes. Argentina no tiene las posibilidades económicas para ofrecer unas expectativas favorables. No lo es. Argentina tiene un serio problema económico y, por tanto, si los emigrantes... Por cierto, ¿nos reciben todos esos países con los brazos abiertos o ha cambiado un poco el concepto del emigrante? No sé si lo tenemos... Nos reciben bien, ¿sí? Nos reciben bien. Hay pueblos que son más prohispánicos. Lo más llamativo es Cuba, ¿no? Cuba, pero es que en Cuba no competimos con otros emigrantes, es decir, allí, como dicen ellos, hay gente de color y españoles, no hay otra cosa, son los dos orígenes. Nos reciben bien, nos reciben bien. En Argentina hay que pensar que la afinidad cultural es muy importante. Igual y la historia también ¿Igual de bien que en Francia o no? No, mejor que en Francia. Mejor que en Francia. Yo creo que sí, porque en Francia tenemos la barrera del idioma. Yo creo que a priorismos ya de la historia, etcétera, de la confrontación geoestratégica, juega menos, ¿no? Importa mucho, pues, esa cultura común y esa historia común en muchos aspectos. Hombre, es verdad que la independencia de los países americanos de la corona española generó una serie de tensiones durante un tiempo, incluso a lo mejor la Revolución Mexicana, etcétera, pero eso ya ha pasado. Esa sensibilidad de haber sido nosotros emigrantes, me imagino que nos haga también tierra de acogida, y siempre se dice, ¿no?, que los castellanos y leoneses acogemos muy bien a la gente que viene de fuera. Lo dicen, aparece cuando a la gente le pregunta, dice, hombre, con lo bien que tal. Hombre, ha habido un poco de todo, hay que pensar
que, bueno, una cosa es que las facilidades para integrarse en su momento fueran altas, en el caso de Argentina, que fueron donde más emigrantes españoles fueron, más de 3 millones, y más castellanos leoneses naturalmente también. Bueno, en México hubo, pero en México tuvimos una emigración, aparte de la económica, de finales del 19 y la primera década del 20, luego las cosas se pusieron un poco más complicadas con la Revolución Mexicana que hemos visto en las películas, pero luego vino el exilio, ¿no? El exilio, que era un exilio que jugó un papel muy importante en México, por tanto la valoración es positiva. Es positiva en el caso de Uruguay, sin duda alguna, es positiva en el caso de Chile. En Brasil es que queda mucho más diluido, porque Brasil fueron muchos españoles, pero para un país inmenso, entonces pues tenemos en Santos, en Sao Paulo, tenemos pues agrupaciones importantes. Se nos recibe bien, pero por ejemplo en el caso de Brasil, el idioma, que no es una barrera infranqueable, pero ya dificulta como tal, ¿no? Y en Estados Unidos se nos recibe como a otros. Como a los italianos o como a los griegos o como a los alemanes, parecido. Vamos a conocer la segunda cuestión que nos plantean los estudiantes. ¿En el extranjero tiene más peso el sentimiento de comunidad o es más el sentimiento de provincias? En el caso nuestro de provincia, todavía fundamentalmente es zamorano, es vallisoletano, es burgalés, todavía sí, fundamentalmente de provincia. Venga, pues vamos a escuchar la siguiente. ¿Por qué emigran los castellanos y leoneses? Bueno, ahí está la disyuntiva. El por qué ya lo hemos contado un poco, pero es verdad que la diferencia está entre cómo emigraban antes y lo que hacemos ahora. Bueno, las expectativas de mejor situación económica, de mejores posibilidades... ¿Pero esas expectativas son reales de verdad? Bueno, es una percepción. Hoy el joven que emigra tiene mucha información, ¿eh? El joven que emigraba, o el que emigraba a finales del 19, muchas veces estaba muy influido por lo que habían contado los de su pueblo que se habían ido, que a veces no hablaban de lo malo, sino de lo bueno, o nada más veían lo de los indianos que venían con el aiga, pero hoy tiene mucha información, y efectivamente, a lo mejor luego constatan que el trabajo en Alemania pues existe, pero es un trabajo, bueno, no pagado como pensaban ni muchísimo menos, y es por lo que incluso decían, bueno, pues luego la experiencia allí dice, bueno, pues para esto me vuelvo a mi tierra. Pero en principio las expectativas lo hay. Y luego, efectivamente, en ciertos ámbitos, la costa, aunque sea coyunturalmente, pues hay otro tipo de trabajo, etcétera, y menos en la formación, porque tenemos buenas universidades en el ámbito de Castilla y León, ¿no? Tenemos, en el contexto nacional, tenemos buenas universidades, Salamanca, Valladolid, Burgos, León, hay la Pontificia de Salamanca, bueno, hay otras. No es tanto por formación, aunque pues posible que en algún caso es fundamentalmente por expectativas de trabajo. Bueno, vamos con la última cuestión. ¿Qué medida cree que podría facilitar aún más el retorno de los emigrantes? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo, es decir, el apoyo institucional, la colaboración entre instituciones públicas e incluso privadas o de asociaciones empresariales o de otro tipo, sí sería importante para eso, para facilitar, no solo con ayudas puntuales, sino con un seguimiento, incluso con la propia facilitación administrativa, si fuera posible, en contacto con la Administración Central. Y ya se nos acaba el tiempo, yo quería hacerle esta última pregunta porque es verdad que se han ido haciendo pequeñas conquistas a medida que ha ido pasando el tiempo. La última fue el famoso voto rogado que por fin se suprimió y facilitó también la participación electoral de los castellanos y leoneses, los españoles en general. No sé ahora en qué se está trabajando. ¿Cuál es esa otra pequeña conquista que se está reclamando, que se reivindica desde las asociaciones, desde los castellanos y leoneses que están fuera? Pues lo que se está reivindicando fundamentalmente es un mayor contacto, una mayor relación. Yo ahora cuando estaba en Buenos Aires apareció el presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces ellos siempre piden que se le visite. Desde aquí a lo mejor se ve que esos son visitas de vacaciones. No, ha estado recientemente, unos días antes, el presidente de la Diputación de Salamanca y estaban encantados. Lo que era el centro Salamanca, estaban encantados de que hubiera estado ahí, en Mar del Plata, encantados como tal. Que haya ese mayor contacto, A veces no piden tanto más ayudas, sino más contacto. Luego, obviamente, en ese contacto, desde aquí se ve el papel que pueden jugar y, por tanto, lo que pueden aportar.
No solo es que estén pidiendo, sino están ofreciendo colaboración, que no es fácil a lo mejor estableciendo, y yo creo que en esto, como dicen algunos antropólogos, se tienen que dar siempre 3 principios para que una relación funcione: dar, aceptar y corresponder, aunque la correspondencia no sea exactamente en el mismo terreno, pero es fundamental que sea así. Ellos están dispuestos a corresponder. Pues nos quedamos con ese último mensaje. Al final es dar cariño, que es lo que queremos todos, ¿no? También, porque se sienten cercanos y se sienten vinculados. Interesadamente, bueno, siempre es, pero uno se siente vinculado a algo por distintas razones, por la cultura, por el trato, pero esa vinculación, que yo insisto mucho, existió, existe y tenemos que fomentarla porque va a ir en favor nuestro. Amén, como se suele decir. Juan Andrés Blanco, profesor, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy ilustrativa de conocer un poco cómo ha ido evolucionando la inmigración de Castilla y León en estos años. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta labor que vienen haciendo, repito, porque no es que sean solo legalmente también castellano-leoneses, es que quieren seguir o estar vinculados a nuestra tierra. Y necesitamos mucha ayuda. Gracias. Sí. Y a ustedes, emplazarles como siempre a la próxima semana, al próximo Espacio Abierto. Abordaremos el periodismo de sucesos y lo haremos a cuenta de ese aniversario, el 10º aniversario del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, de Isabel Carrasco. Les espero. Hasta entonces.